Hola amigos, hoy es lunes 4 de marzo. Lección número 10, lecciones del pasado. Para memorizar lo que hemos oído y entendido, que nuestros padres nos contaron, no los ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, 3 y 4. Amante Padre, ayúdanos a aprender de la historia, que al repasar tu dirección desde Adán hasta Apocalipsis, entendamos que tú eres un Dios amoroso que cuida de nosotros. Por tanto, rememora en nuestras mentes las maravillas, los milagros y las grandes cosas que tú hiciste por tu pueblo, porque en Jesús hacemos la petición. Amén. Para hoy lunes, recordar la historia y alabar a Dios. Ayer les dije que el Salmo 78 que estudiamos ayer trata desde el Éxodo hasta el establecimiento de la monarquía davídica. Hoy pasamos al Salmo 105, que nos trata la historia desde Abraham, cuando fue llamado, hasta la conquista de Canaán por Josué y por Caleb. Vamos a leer este salmo, que es menos largo que el de ayer, pero sí de gran importancia para el estudio de hoy. Salmo 105. 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su fortaleza, buscad siempre su rostro. Acordaos de sus maravillas que hizo, de sus prodigios y de los juicios de su boca, oh vosotros, simiente de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra son sus juicios. Acordóse para siempre de su alianza, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. Y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad. Esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. Y anduvieron de gente en gente, de un reino a otro pueblo. No consintió que hombre los agraviase, y por causa de ellos castigó los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, y quebrantó todo mantenimiento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en hierro fue puesta su persona. Hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y soltóle, el señor de los pueblos y desatóle. Púsolo por señor de su casa y por enseñoreador en toda su posesión, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob fue extranjero en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera, e hízolo fuerte más que sus enemigos. Volvió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés, y a Aarón, al cual escogió. Pusieron en ellos las palabras de sus señales,
y sus prodigios en la tierra de Cam. Echó tinieblas e hizo oscuridad, y no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre, y mató sus pescados. Produjo su tierra ranas, aun en las cámaras de sus reyes. Dijo, y vinieron enjambres de moscas, y piojos en todo su término. Volvió en su tierra sus lluvias en granizo, y en fuego de llamaradas. E hirió sus viñas y sus higueras, y quebró los árboles de su término. Dijo, y vinieron langostas, y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió además a todos los primogénitos en su tierra, el principio de toda su fuerza. Y sacólos con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y fuego para alumbrar la noche. Pidieron, e hizo venir codornices, y saciólos de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los secadales como un río. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Y sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y dióles las tierras de las gentes, y las labores de las naciones heredaron, para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes. Aleluya. Sí, nosotros partimos desde Génesis 3:15, la promesa de una simiente que vendría a quitarle el reino usurpado por Satanás, venciendo a Adán. Encontramos que esa simiente santa comienza con Set, uno de los patriarcas, y Set nos lleva a Cainán, y de Cainán nos lleva a Enoc, y de Enoc, simiente santa, nos lleva a Matusalén. De Matusalén nos lleva a Noé, simiente santa. De Noé nos lleva a uno de sus hijos, el Shem. De Shem viene Abraham. Es decir, el Salmo 105 comienza con Abraham, una persona que no era judía, y a través de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué desde Abraham? Porque de Abraham vendría Isaac, de Isaac vendría Jacob, de Jacob vendrían las 12 tribus, de las 12 tribus vendría de una tribu, la de Judá, David, de David vendría Salomón, de Salomón Roboán, y nos lleva al Mesías. Es decir, en otras palabras, vemos cómo este salmo en su historicidad nos va llevando de Abraham hasta Cristo, hasta David, donde vemos cómo Dios cumple su promesa, reuniendo las 12 tribus y manteniéndolas en paz mediante el dominio regio y dominio superlativo, porque en la historia de Israel no ha habido un rey más famoso y más deseado que David, quien gobernó a Israel por 40 años. Es decir, este salmo nos va llevando cómo Dios va protegiendo a su pueblo y cumpliendo sus promesas paso a paso hasta David, la simiente que llevaría a Jesús al conocimiento o al cumplimiento del pueblo de Dios de esa promesa que encontramos en la narrativa del Espíritu de Profecía en el libro, aquí tengo, hoy dice aquí, cada día con Dios,
página 252, ella nos dice: la historia del Antiguo Testamento se registró en beneficio de las generaciones venideras. También son muy necesarias las lecciones del Nuevo Testamento. Aquí de nuevo Cristo es el instructor que conduce a su pueblo para que busque esa sabiduría que viene de lo alto y para que obtenga esa instrucción sobre la justicia que modelará el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Las escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, nos enseñan los principios en que se basan tanto la obediencia a los mandamientos como los requisitos para obtener esa vida que se equipara con la de Dios, o sea, se compara. Porque por medio de la obediencia llegamos a participar de la naturaleza de Dios y aprendemos a huir de la corrupción que encontramos en el mundo debido a los deseos carnales. Por lo tanto, debemos estudiar sus máximas y obedecer sus mandamientos y principios, que son más preciosos que el oro, para incorporarlos a nuestro diario vivir. Matutina Cada Día con Dios, página 252, Elena G. de White. La historia, mi amigo, la historia las hacemos nosotros, y Dios plasmó la historia de su pueblo para que aprendamos a depender de Él, así como su pueblo pretérito dependió de Él y Él satisfizo todas las cosas necesarias para ese pueblo. Por eso encontramos que a Abraham se le prometió que se le daría la tierra de Canaán. A Abraham se le prometió que se le daría la tierra de Canaán a su pueblo, y de la tierra de Canaán, que fue cuando David la dominó por completo, esa tierra Dios cumplió en devolverle al pueblo de Dios lo prometido. Y comienza la historia del Salmo 105, comienza con un profeta llamado Abraham. Y Jacob era un profeta. Y José, uno de los 13 hijos que tuvo, era profeta, porque tenía sueños que se cumplieron. Todos se cumplieron. Y de José encontramos otro profeta. ¿Quién? Moisés, libertador de Israel. Y de Moisés encontramos a otro profeta, Josué. Y de Josué nos lleva a otro profeta, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice que David era profeta. Es decir, vemos como este Salmo 105 va enfocando la providencia divina a través de sus profetas mencionados por nombre: Abraham, José, David. Un pueblo dirigido a cada instante por profetas, porque por un profeta salió, dice Oseas 2:13, que por un profeta sacó Dios a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Es decir, en el seno de la iglesia, en su historia, siempre ha habido patriarcas y luego profetas. Y esos patriarcas fueron profetas, porque Adán fue profeta. Set fue profeta. Enoc fue profeta. Dice Judas 9. Judas dice que Enoc fue profeta. Y Noé fue profeta, porque predijo un diluvio que se cumplió exactamente. Y Noé, vemos luego de Noé a Abraham, que era un profeta. Y de Abraham vemos a Jacob, Isaac, que era un profeta. Y Isaac trae a Jacob, que era un profeta. Y luego Jacob trae a José, que era un profeta. Y José nos lleva a Moisés. Y de Moisés nos lleva a Josué. Y de Josué nos lleva a Samuel, profeta. Y de Samuel nos lleva a David, el profeta, que completa la narrativa de ese salmo, indicando no
estamos solos. Hemos sido un pueblo preservado por los profetas. Atendamos a los profetas que Dios nos quiere hablar a través de ellos, como hoy lo están haciendo. Para mañana, martes 5 de marzo, recordar la historia y arrepentirse. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Y después suscribirse ahí mismo, a la derecha, hay una campanita. Dele clic a la campanita para recibir estos estudios a diario. Dios nos bendiga.